Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes en esta mañana de sábado 15 de julio del 2023, en esta 53ª conversación a los hombres de la nueva tierra del hombre nuevo por su mensajera Josefina Chacín Ducharna, quien físicamente nos deja hace 16 años, pero hoy más que nunca está presente energéticamente en todas estas conversaciones. Y una vez más nos enlazamos desde Ciudad de México, México, hasta el Fundo en la Amazonia venezolana, con nuestra amada Ilen Tepachacín, quien una vez más nos tiene una conversación para este bellísimo sábado de verano del 2023. Querida Ilen, buenos días, te saludamos, te bendecimos y te escuchamos. Buenos días, hola Juan Pablo. Hola Ilen, ¿cómo Sí, estás? vamos a ver esta conversación. Así Yo es. quiero hoy compartir con todos como una parte personal mía. Es como hacer ver qué he descubierto yo para mi presente. Y esta mañana, quiero compartir también que así como en otras conversaciones hablé de lo que decía este astrólogo, de todo lo que iba a venir, toda la que me llamó mucho la atención y que para mí estaba de acuerdo con lo que ella nos transmitía a nosotros, con tía Josefina, Mimi, tía Jocha. Yo he sentido de verdad como que en la intensidad que ya he vivido se agregó una intensidad mayor que como que más aspectos afuera de mí que están unidos a esa intensidad que con menos aspectos externos yo vivía, pero ahora se van agregando más. Entonces mantienen una atención mayor, decisiones de peso. En mi vida personal, no yo de Ilen, sino en relación al entorno mío, como colectividad, como decisiones que tienen que ver conmigo por la posición en la que yo estoy, por cómo yo me siento como ser humano. Oye, entonces es toda una cantidad de cosas que se presentan, que son maravillosas en el sentido que me llevan más a ver dentro de mí, siento paz en mí misma, me siento tranquila conmigo misma, gracias a Dios, pero en una parte de mucho movimiento, de decisiones, de posiciones, de a dónde oriento mi actuar, mi hacer en ese sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, en medio de todo voy a ubicar lo que quiero compartir hoy en un punto que encontré en el mensaje, en la vida que comencé a llevar a vivir al lado de tía y que me tiene aquí todavía en mi orientación, que es en qué me encuentro en este momento. Okay. Ya he dicho bastante, a los 19 años me vine a vivir en vida colectiva. A los 19 años, terminando el bachillerato, entré a la universidad, 1 año de universidad. Bueno, creía que tenía el mundo en mis manos. Como yo una vez empecé a tratar de componer una canción con una música de una canción que canta Julio Iglesias. Sí. Entonces yo decía, antes de correr por la vida sin freno, me trajiste a tu hogar, tomándome a tu cuidado. Antes de perder todo lo que en mí había, me enseñaste a valorar lo que es real en la vida. Ah, qué padre. Entonces, a esa edad, ¿ah?
Qué belleza, me encanta esa canción, no, la tienes que mandar. Entonces, yo no terminé, pero yo expresaba ahí, yo decía, no había en mí misma valores profundos para enfrentarme al error del mundo. Y repetía, y antes de perder todo lo que me había, me trajiste a un hogar, me enseñaste otra vida, me enseñaste a vivir. Recuerdo que en otra de las canciones yo expresaba, hay un mundo lejos de aquí, es aquel donde yo mi vida iba a destruir. Es un mundo donde no hay amor. Mi vida era vacía allá, porque no había amor, no lo conocía. Entonces, eso que yo empecé como a sentir de lo que yo vivía una vida tranquila, una vida donde era alegre, me encantaban las fiestas, me encantaba todo, lo que no salía más porque no me dejaban, porque me tenían, era de los padres de antes, no del libertinaje, sino así, gracias a Dios, porque eso evitó que tuviera cicatrices quizás, quién sabe hasta dónde. O sea, no tengo cosas así que yo diga, oye, esto es un peso que yo traigo en mi vida. Si lo tuviera, lo diría, pues. No, me liberó la vida de eso, me liberó. Y quizás en el momento, o sea, nací con algo que me frenaba en el medio ambiente en el que yo me encontraba. Llegué a la universidad y todo el libertinaje que había alrededor mío, había algo dentro de mí que me decía, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Eso yo lo iba a perder en el momento que llegué, que decidí, yo voy a dejar todo y me vengo a vivir aquí, a este lugar, a esta granja donde está mi tía, que he querido mucho, pero yo no sabía nada de lo espiritual que había ahí. Esa decisión la tomé así, me gusta, me siento bien. Siento que todo eso externo que yo creía que tenía, que llenaba una parte de mi vida, no llenaba un aspecto que me hacía sentir un fastidio. Oye, perdón que te Pero ahí en pregunte. esa... Digo, nada más Sí. es una inquietud. ¿En qué año? O sea, me dices que a los 19 años, tú tenías 19 años, pero ¿en qué año llegas tú a la granja? Digo, haciendo una correlación con los diferentes testimonios que han habido, unos en 86, otros en 83. ¿Tú qué año llegas a la granja a vivir? Yo llegué a la granja en octubre del 76. Ah, ok. Ok. Nací en el 56. Ok. Iba a cumplir 20 años. Ok. De 19 años me fui a vivir a la granja. Perdón, tú llegas más o menos a la granja en sus inicios, más que nada, ¿no? O sea, yo me imagino que había Sí, eso es. muy pocas personas viviendo, o sea, casi nadie. Sí, como 50 personas, 60 personas, recuerdo, ya 60. Oye, qué cosa, ya yo en ese número, ya yo compartí, dije, oye, sí, ya 60. Sí, Okay. era el inicio, todo. Y entonces yo me fui por una semana un mes de vacaciones y yo me hubiera quedado a vivir ahí, pero bueno, oye, yo tenía que ir a mi casa y cerrar círculos, ¿sí? Y entonces, bueno, pero no era por algo espiritual, era porque la vida práctica me gustó como joven, pero ¿qué me gustó? Oye, frizábamos las paredes, me acuerdo que dos primas y yo hacíamos la mezcla, nos enseñaron a mezclar el cemento con la arena, la carretilla, la buscábamos, pasábamos la tarde frizando las partes de afuera de una construcción que se estaba haciendo, aprendí a pegar las losas, que se nos hicieron huequitos en la punta de los dedos dolorosísimos, porque el carateo que uno le pone a las losas después de que las une, eso es terrible. Entonces, para nosotras lo más fácil era pasarle el dedo así entre cada losa para poner el carateo, no con la almohadilla que se usa. Madre mía. Y después nos han salido esos huequitos en la punta de los dedos terribles, terribles. Pero disfrutaba todo,
Oye, dormíamos en la misma habitación mis primas y yo y nos reuníamos todos. Era feliz. Cuando empecé a oír sobre yo veía las parejas y eso a mí me cautivó porque yo siempre pensé en la fidelidad, en el amor, no sé, pensé que en relación a la energía creativa, tanto la mujer como el hombre iban hacia el matrimonio, los dos, su primera experiencia, y ni tenía idea de detalles, aunque sabía cosas. Había algo dentro de mí que yo no lo había computado. Había cosas que no, que para mí conocerlas por primera vez y ver lo que era, fue ya dentro de esta vida. Claro. Fue así, sí, fue así. Todo fue para mí maravilloso. Entonces la ilusión, cuando me case, oye, voy a poder vivirlo de esa manera. O sea, era así, porque yo había tenido mi novio antes, 3 años, y era el amor de mi vida, el primer amor, el primer beso, el primero que me tomó de la mano, las primeras experiencias en eso, y ese amor de 3 años, y ya habíamos terminado. Y entonces, bueno, voy a la granja y es todo otra parte. Aquí se va a realizar todo como yo creía, así las cosas, pues como uno lo ve a esa edad. Poco a poco fui recibiendo también una parte espiritual, porque el mensaje tiene esa parte profunda de toda la comprensión que ella tiene, toda la revelación que hay allí, lo que ella significa. O sea, eso para mí todo fue nuevo. Yo cuando estaba, voy a decir afuera, con mis padres, yo iba a misa los domingos, comulgaba y decía, no, yo no me confieso porque si ya yo vivo tranquila, yo puedo comulgar porque lo importante es que yo esté en paz conmigo misma. Era como mi manera de yo llevar las cosas. No era muy religiosa, institucional. Sí. El sacerdote que impartía orientación en el colegio, que era el párroco de la urbanización, me encantaba porque era así medio moderno y todo, y me encantaba esa parte, todo superficial, todo superficial. Claro, entonces cuando yo empiezo a oír otras cosas, conocía de la Biblia, pero ni entendía, y cuando iba a visitar a mi tía y me decía, lee esta parte, ni podía leerla porque ni entendía cómo leerla. Era así, todo distinto. Pero yo empiezo otra cosa, se empieza a abrir otro aspecto en mi vida. Entonces, oye, sí empecé a valorar cuando yo llegué, ni hablábamos de colectividad, ni hablábamos de hogar. No, los que vivíamos allí en la granja, ahí está. Y los que estamos trabajando aquí, así. Poco a poco se fueron dando las otras cosas. Hablar de hogar fue cuando hubo esa gracia en diciembre de todos un solo hogar. Ya hay algo más. Cuando se habló de colectividad fue cuando hubo el primer censo, viviendo todos nosotros, el primer censo aquí en Venezuela, entrábamos en lo que significaba colectividad, no comunidad, colectividad. Y lo que significaba hogar también, entonces ya no era hogar solamente en el sentido espiritual para nosotros como llamado, sino también hasta para la ley de ese momento éramos un hogar porque todos comíamos de la misma olla. Y eso significaba un hogar, comer todos de la misma olla. Y todos teníamos una sola cocina, un solo comedor, por la gracia del hogar. Entonces fue así. Ok. Entonces sí, yo empecé a valorar muchas cosas y a profundizar muchas cosas que fueron entrando hasta la médula de mis huesos. Gracias a Dios. Y doy gracias a Dios que todo eso se dio en mí en un camino que yo siento el que es al contacto con ella. Es el que es para mí, pero con sinceridad.
yo voy a hablar aquí libremente. Para mí es el camino que es, con todo. El camino del mensaje. No el camino de la colectividad, el que es. Para mí, el camino que es como núcleo familiar es el del hogar, con todas mayúsculas. Ese es, para mí, como punta de la flecha, como realización de los anhelos profundos del ser humano, como necesidad en la toma de conciencia de lo que es el hombre, como libertad que debe retornar a su ser, como momento del fin de los tiempos. Sí, estoy convencida que lo que tiene que ver con el mensaje, lo que tiene que ver con la vivencia de ella, lo que tiene que ver con el llamado a una unión de seres humanos, lo que es lo que dice el mensaje. Eso es. Ahora voy a hablar desde el aspecto que tengo de comprensión del karma, del proceso de evolución y purificación de los seres humanos, del proceso de toma de conciencia como humanidad. Bueno, allí entra todo en ese saco. Ahí hay cosas que aunque yo no entienda, comprendo. Porque no entiende mi yo limitado, pero comprende mi yo abierto, que me pone en contacto con la nada de lo que mi yo limitado cree que sabe todo. Son dos aspectos muy distintos. Y así me vivo hoy en día. Así enfrento lo que tiene que ver con lo que se ha hablado de fracaso de colectividad, o con lo que se ha hablado que hay quienes no crean en eso del hogar. Eso no. Así lo enfrento también, porque veo que los seres humanos como criaturas limitadas, el llamado del mensaje a los hombres de la nueva tierra es lo que es para este tiempo. Pero yo que he estado tan directamente relacionada y que viví al lado de ella, tengo 1000 limitaciones y cometo y he cometido 1000 errores. Pero yo personalmente he aprendido también por el mensaje a cuestionarme, a aceptar que cometo errores, que tengo que aprender, que cada día hay algo nuevo que se tiene que limar, y por eso no siento un fracaso en lo que he vivido, ni en mi matrimonio, ni en nada. Porque la palabra fracaso he aprendido a sentirla como aprendizaje. Y en ese aprendizaje tengo que aceptar que no sé todo y que muchas cosas pueden estar erradas. Y cada día tengo algo nuevo que aprender. Conseguí lo que tenía que buscar, pero no aprendí lo que tenía que aprender. Eso no se termina nunca. Así es. En ese sentido también, al lado de mi tía, comprendo todavía que puede haber cosas. Ella era un ser humano como todos los seres humanos. Jesús fue un hombre como todos los hombres, pero sí estoy convencida que lo que tiene que ver con su misión como instrumento, como ser humano, en quien se está dando una misión que tiene que ver con el género humano, y no solo con el género humano solo natural, sino con la obra total de lo que implica todo de lo que nosotros podamos hablar. Allí hay una asistencia única que cuando yo tengo un cuestionamiento, tengo que tratar
de extender esa mano que en la obra de Miguel Ángel le falta así para unirse a la mano de Dios, y yo hacer el esfuerzo para ver si poco a poco estas celulitas que están aquí llegan a hacer contacto para que pueda llegar esa energía y participar en apertura y libertad de lo que significa todo lo que ha venido a este mundo desde esa dimensión. Entonces, eso es lo que me tiene aquí sentada. Eso es lo que me tiene en este lugar donde siento que es mi centro físico en este momento y donde siento que me cuestiono formas que dependen de mí y de mi concepción, pero no esencias que llegaron a mi vida. Esas no las cuestiono, porque aprendí a abrirme para no cuestionar lo que es, para no cuestionar la esencia. En ese mismo entra el que yo sea mujer, el que el otro sea hombre, en que la naturaleza es como es en sí misma, en todo lo que es, porque es así, no porque yo intervine o porque los seres humanos tuvimos una intervención. Ahí me cuestiono yo, no cuestiono eso. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. He aprendido que en lo que para mí es una falla de la naturaleza es por la energía que actuó en el desarrollo y en el que se hiciera presente esa naturaleza. Y si esa flor que yo tengo en mis manos es una belleza y al día siguiente muere y se transforma, es porque tiene un mensaje. Y que yo, con todo lo que quiera cambiar, tengo fecha de vencimiento. Y hay cosas que aunque no quiera, se dan. Eso porque me traen un mensaje, lo he aprendido del mensaje. Y eso no lo cuestiono. Me cuestiono yo, no eso, que es así. Si yo tengo una falla y me cuestiono como mujer, no cuestiono el hecho de yo haber nacido mujer, sino por qué me hago ese cuestionamiento si debería vivir de otra manera. Y si yo tengo respuestas a ese cuestionamiento, esas me ayudarán a enfrentar lo que traigo, no a obviar lo que yo traigo por naturaleza. Así es como me vivo. Y eso es lo que espero poder transmitir. No porque creo que el otro, no porque yo quiero obligar al otro. Sí, si hablo abiertamente, digo, quiero que el otro lo vea para que despierte. Pero si el otro no quiere, yo tengo que respetarlo, porque tiene una libertad. Si ni Dios es un dictador, voy a ser yo. No. No. Eso sí me decía ella, tú eres muy, ¿cómo se dice? Cuando las personas quieren que los demás hagan lo que uno quiere. ¿Manipulador o qué? No, no es la palabra manipulador, es que, ay, señor, bueno, que entonces yo le decía ya, pero es que yo no quiero que los demás hagan lo que yo les digo. Entonces no soy así. Entonces ella me seguía diciendo, dije, pero ¿cómo soy yo? Digo, no, ya yo sé, sí soy, pero ¿por qué? Porque yo quiero convencer a los otros de lo mío. Okay. No quiero que lo hagan porque yo se lo digo, no quiero que estén convencidos. Chicos, esa es una palabra súper corriente, que lo usamos mucho. Sí. Cuando uno quiere que el otro haga lo que uno quiere, ¿tú eres qué? ¿Un qué? Bueno, no nos vamos a quedar en eso. Ay, ay, ay.
Entonces, eso es, ¿ves? Yo, gracias a Dios, que he aprendido bueno, a dejar a Ilen como un poquito al lado. Eso no quita lo que es Ilen. Yo tengo todas mis convicciones claritas. Claro. Pero trato de respetar. Trato de respetar. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Aquí dice, en un libro que ella escribe sobre el Evangelio, donde habla sobre el fin de los tiempos, y dice, uno se cuestiona, pero ¿cómo será el fin de los tiempos? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué no se ha dado si ya muchas señales se han dado? Entonces dice, aquí que lo quiero leer, aunque parece que estoy dando un salto, pero ese salto tiene su porqué porque después voy a retornar otra vez a Ile. Ok. Aquí dice, de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque esa hora depende no solo de Dios, sino de la libertad de los hombres. Cuando los justos rechacen totalmente a Satanás y los infieles hayan rechazado totalmente a Dios, de acuerdo a su justicia. Entonces los infieles recibirán el espíritu del mal a quien eligieron, y los justos recibirán el Espíritu Santo, el bien, y vendrá el fin, porque se habrá quitado el impedimento en cada alma. Entonces vendrá el inicuo y los demonios invadirán la tierra, tomando posesión de las almas que les pertenecen, y reinarán con el anticristo hasta que sea consumada la iniquidad. Porque el misterio de iniquidad está ya en acción, dice San Pablo. Solo falta que el que le retiene sea apartado. Le retiene, impidiendo su venida, el Espíritu de Jesús, la acción del Espíritu Santo en el mundo y en las almas. Cuando éste sea apartado y los justos con él, entonces se manifestará el hombre de iniquidad y después vendrá el fin, cuando sea consumada la iniquidad. Como sucedió en los días del diluvio, así sucede hoy. La gente vive distraída y no se da cuenta del obrar de Dios entre los hombres y que el tiempo pasa y llegando está el fin. Y así como cuando el diluvio se dieron cuenta después que Noé entró en el arca y no hubo ya salvación para ellos, porque vino el diluvio y los arrebató a todos, así será el día del fin, cuando sea manifestada la justicia de Dios. Entonces los incrédulos se darán cuenta que ya no pueden hacer nada para salvarse, y allí será su tormento y desesperación. Y no crea nadie que porque tenga madre, padre, hermanos, hijos o hijas, esposa o esposo, entre los justos, por esto se va a salvar. Para el juicio de Dios no cuentan los lazos de la carne y de la sangre, ni tampoco de religión o de partidos. Lo único que cuenta es la unión en el Espíritu Santo. Aquellos que estén identificados con Cristo en su mismo espíritu, esos serán tomados. Y los que no estén identificados con Él, esos serán dejados, aunque vivan en una misma casa, pertenezcan a una misma religión o partido, trabajen juntos y duerman en la misma cama. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos molerán en la muela, una será tomada y otra será dejada. Los esposos, repetimos, aunque sean uno en la carne, si no lo son en el espíritu, uno será tomado
y el otro será quitado, será dejado. En aquel día el resto de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob no se apoyarán ya sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con fidelidad en Yahvé, el Santo de Israel. Volverá un resto de Jacob, al Dios fuerte, porque aunque fuera tu pueblo Israel como las arenas del mar, solo un resto volverá. En todo habrá división. Se recogerán las luces y se recogerán las tinieblas. Y estamos en ese tiempo. Decretada está la destrucción que acarreará la justicia. Y este decreto de destrucción lo ejecutará Yahvé de los ejércitos en toda la tierra. Por eso dice el Señor Yahvé de los ejércitos: pueblo mío que habitáis en Sión, no temas que Azar te hiera con la vara y alce contra ti su bastón como Egipto. Dentro de poco tiempo, dentro de muy poco, mi cólera llegará al fin y mi favor los destruirá. Yahvé de los ejércitos levantará contra ellos el azote como cuando hirió a Madián en la roca de Oreb, y el mar con su báculo como lo levantó un día en Egipto. Y en ese día quitará su peso de sobre tus espaldas y su yugo de sobre tu cuello. ¿Por qué leo esto? Porque aprendí en todo eso que dije que todo esto es verdad. Aprendí a creer en la esencia de lo que dicen las religiones. Aprendí a creer en la esencia de aquel que da su vida por la verdad, por la justicia, por lo que es. Y que para este mundo no es bien recibido, porque lo pone en evidencia. Entonces, esa es mi vida. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que colma mis sueños de juventud. Y que hoy a los 56 años tengo otra visión. Tengo otra visión. Y es lo que mantiene mi día a día. Y lo que me hace ver que si yo aprendo, no es fracaso, es aprendizaje. Que hace falta estar abiertos. Que hace falta cuestionarnos. Que hace falta ir dentro. No es afuera, es dentro. A buscar dentro, y ahí no seremos olvidados, no nos sentiremos solos, pero es una soledad que se llena no llenando los instintos y los sentidos, no plenando eso, se llena buscando fuerza interna de la vida, de lo que es, bajo la forma que la encuentres, no con satisfacciones superficiales, con vida profunda, más allá del dolor, más allá de la guerra en lo que es. Y así uno rompe barreras. Entonces, eso yo quería compartirlo hoy. Claro, y fíjate que eso, perdón, eso que estás diciendo en relación a la palabra fracaso, que es una palabra, el hecho, como algo que ha dañado tanto el proceso kármico de los seres humanos, porque en ese proceso kármico venimos exactamente a un aprendizaje, y ese es el día a día. Entonces, el cambio del fracaso al aprendizaje, hay un abismo muy grande, porque cuando tú estás aprendiendo no pasa nada, es un aprendizaje, sigue adelante. Cuando hay un fracaso, es que es como es un hoyo tan profundo que cavaste, que te cuesta entenderlo, es muy difícil por la mente. Cuando realmente es un aprendizaje y sigue adelante, no pasa nada. Así es. Pero ¿qué pasa muchas veces? El espíritu del mundo, esa energía egocéntrica, ha creado estándares, se puede decir. Tiene que ser así, tiene que ser por este camino, tú tienes que ser universitario, tienes que tener esta profesión,
o que tú seas aceptado en cierto nivel, tienes que cumplir con esto, o la juventud tiene que tener esta tendencia, o tiene que seguir este cantante, o tiene que tener esta marca, en todo. Sí. Oye, entonces, ¿qué terminan haciendo? Seres humanos fracasados. Claro. Que tratan de llenar ese fracaso en una proyección que cada vez se le va alejando y te convierten en ganado. Claro, claro. Entonces, ha habido procesos, también hay procesos a través de la historia que han cortado ciertas cosas. Los hippies cortaron una buena base de cosas que no eran esenciales, de apariencias. Pero de ahí sale, como ellos mismos lo declaran, muere ese movimiento. ¿Por qué? Porque hubo un desvío. No era lo que ellos buscaban, porque hubo un despertar. Y sigue habiendo ese despertar. Claro. Y yo creo que ya llegamos al despertar que traerá el final de la noche. Y en eso nos encontramos ahorita. Claro. Y en eso que se vaya dando en cada uno de nosotros, determinándonos con todo nuestro ser a vivir lo que es, vamos a realizar esa elección que provocará que se dé lo que se tiene que dar. En el tiempo de Noé, ¿qué hizo él? No solo creyó, dio un paso al frente, llevó a la práctica en lo que él creyó. ¿Sí? Y él juzgó al mundo porque él creyó. Eso es lo que se nos está pidiendo ahorita. Creer con determinación, no solo de palabra. No solo de palabra, para vivir. Es momento de acción, de vida. Eso sí tenemos que estar claros, de que todo tiene que tener un equivalente. Y por eso está todo aceptado, para que cada uno pueda vivir lo que quiere. Claro. Ahora, ya cada uno, depende de lo que lo está moviendo, va a recibir lo que la balanza marque en eso que está eligiendo. Y por eso debe haber ahorita mucho respeto, pero que sea respeto de todas las partes, que se pueda vivir lo que para cada uno es. Pero como en este sistema del mundo, lo que impera es el egocentrismo y la energía egocéntrica, esa energía no acepta otra. Y por eso hay tanta persecución para lo que es. Entonces, ¿qué es lo que queda? Dar la vida pasajera para que el ave vuele y se quede la cáscara y el árbol que tiene que transformarse. Entonces, lo que nos toca es volar. No tener temor. Todo eso que veamos, vamos a ir dentro, a fortalecernos. No que quede el temor aquí. Que todo eso sea para templarnos y luchar contra los límites, pero en nosotros, los límites internos espirituales. No sé cómo vamos de tiempo. Ya estamos a 10 minutitos, no sé qué más tengas que decir. Yo tengo algo, después de todo esto que dije, esta mañana viendo una cita que me trajo uno de los muchachos que tiene muchas inquietudes y que cuando yo estaba, que tenía lo de la conversación y eso, él vino y bueno, y tuvimos una conversación muy importante y yo decía, Dios mío, no he buscado alguna cita para lo que voy a hablar, pero lo veía que era como más, era lo que la vida me estaba presentando a través de él. Y él me dijo en un momento, mira, yo te voy a leer esto. Y esa misma cita que leí, y quizás esto te sirve para que tú lo leas allí, en esas conversaciones que vas a tener ahora, me dijo él, ¿no? Sí. Ese es Pedro. Pedro, que lo conociste, que se acercó a él.
Entonces, él me dice, y fue a buscar y todo un escrito del que me habló, toma, y yo le dije, búscalo, y yo decía, Dios mío, se me pasa pero era interesantísimo, y parte de lo que yo estoy hablando me vino de esa conversación con él, no de buscar libros, de lo que surgió de nuestra conversación. Entonces, él me trae este boletín interno que dice algo que a él le tocó mucho cuando él tenía una meditación sobre ese libro del mensaje con otra persona, que un adulto que le lleva muchísimos años, pero que él conversa bastante con este adulto porque encuentra tema de conversación más profundo. Entonces me decía, esto lo estábamos hablando, Ilen, y mira lo que vimos. Entonces ellos se preguntaban, pues si todo está dado, ¿por qué no termina de realizarse? Ya se da en la iglesia lo que tiene que darse en institución. Ya en el mundo el anticristo se ve. Ya el impedimento ha sido quitado. Ya todo se ve. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta persona le dice, vamos a abrir esto, a ver qué dice aquí. Cuando abren, le sale esto y él me decía, ve lo que nos salió en ese momento. Dice así, recordemos que no hay circunstancias terrenales que puedan impedir el cumplimiento de su palabra si miramos con firmeza la inmutabilidad de esa palabra y no la incertidumbre de este mundo variable. Dios quiere que creamos su palabra sin ninguna otra prueba. Y entonces Él está dispuesto a darnos según nuestra fe. Me viene en este momento. Jesús fue un fracaso. A Jesús lo entregó uno de sus apóstoles que vivió a su lado. Y todo lo que Jesús transmitió, Él lo ubicó en el tiempo. La liberación del yugo romano. La repartición a los pobres de la bolsa que él tenía en sus manos, pero de acuerdo a su humanismo. Y cuando ese poder, el tentáculo de ese poder lo buscó, vendió al hombre por unas monedas. Y él no vio la realización. Tan es así que se quitó la vida, porque perdió la esperanza. Porque el que comete un error así, pero lo está haciendo porque no ve otra cosa, no pierde la esperanza, porque le sale la luz al encuentro. Algo debe haber tenido él que le decía, eso no es lo que tú vas a hacer, pero pudo más la conveniencia, la entrega, hasta la frustración quizás de no ver que se estaba realizando lo que él esperaba. Y ni siquiera dio tiempo a que Jesús resucitara para él y le mostrara el reino del que él hablaba. No, se quitó la vida antes. Pero Jesús sí resucitó para otros. Entonces, otros sí vieron la realización de sus palabras, porque no se quedaron en la incertidumbre de este mundo variable, donde el cuerpo es tocado. Y recibieron la palabra, la realización de la palabra, sin ninguna prueba humana, natural. Y entonces Él resucitó para quienes estaban así. Y eso es importantísimo. Sí. Entonces, cuando yo vi esto también, volteé la página y vi un poema de una persona que murió hace más de un año, Sonia Sassano. Me emociona. Hago contacto con ella como buena hermana del camino. Fue de las señoras que tenía toda su vida hecha con su esposo, que era militar en ese momento, teniente coronel, médico, y él todavía se encuentra entre nosotros. Y dejaron todo
y todo su mundo hecho para venirse a vivir a la colectividad en la que ya había el anuncio del hogar. Y ella estuvo hasta el final de sus días. Murió aquí entre nosotros, murió aquí en el fondo. Y él quedó aquí y sus hijos. Entonces vi este poema de ella que se llama La esperanza del que confía. Y me sentí totalmente identificada con su palabra. Y quiero cerrar la conversación de hoy, lo que corresponde a mí, con este poema. Porque yo siempre he sido amante de la esperanza. Y en momentos fuertes, esos 4 años que yo viví tan fuerte, yo llegué a percibir que el infierno es la falta de esperanza, que se cierra todo. El cielo es que siempre puede haber vida, transformación. No hay fracaso, hay aprendizaje. Puede seguir adelante, pero hay que reconocer los límites, eso sí, y aprender. Entonces, cuando vi La esperanza del que confía, yo dije, voy a leerlo. Y me pareció bellísimo y me identifiqué. Entonces, voy a terminar mi parte con estas palabras. Okay. Dice así. Un día me dijiste, muchacha, tú vives de la esperanza. Y eso que vivo desde el fondo de mi alma es lo que quiero transmitir. La esperanza que nace de la fe. Quiero decirles que lo leo totalmente identificada porque es como que Sonia soy yo soy Sonia. Así me siento. Yo vivo de la esperanza que nace de la fe, de una fe viva. La esperanza que surge por su presencia y que en el triunfo del yo no se ve. No, mentira. La esperanza que surge por su presencia y que en el mundo del yo no se ve. La esperanza que brota en aquel que confió en el Señor, en aquel que mantiene viva la llama de su amor. La esperanza del que cree en su palabra, en lo que tú, Señor, has dicho, aunque los siglos pasen y no se vea cumplida. Porque sé, porque creo que este mundo no es lo real y que tú existes y en el presente nos sostienes y que también con esperanza nos esperas cuando termine nuestro largo peregrinar. Y aquellas tus palabras, tú vives de la esperanza, las leíste en mi alma que te espera y vive en este presente que me impulsa en la espera. En esta espera que me da la esperanza para soportar la agonía de este mundo, que ya caduco, no tiene nada que ofrecer, la agonía de lo humano. El futuro está en la esperanza de que tu palabra cumplirás cuando menos lo esperemos. Dicen también, la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza también dejará de ser cuando tu presencia llene el vacío que ahora en la esperanza espera. La esperanza es un tiempo que nos habla de tu presencia, del anhelo de la esencia, del retorno esperado, del origen perdido, del niño que confiado descansa en los brazos de su madre. Y cuando menos lo esperemos, tu actuar se manifestará. Y es más, en este presente ya se está manifestando con tu presencia, aunque por tu silencio no te podamos experimentar libre y completamente. La esperanza enciende el corazón y en esta espera me habla de tu presencia. Señor, en ti confío, en ti espero. Sonia Sassán,
e Ilen Tepa, que me uno a sus palabras. Amén. Qué bello. Amén. Ya está. Bellísimo. Es un precioso cierre. Fíjate que yo no tenía nada, pero casualmente ahorita me llega un escrito que me gusta para esta conversación porque va muy de la mano. Espero que te guste y les guste a todos. Está muy bueno para el cierre. ¿Sí? Sí, adelante. Se llama Ser sin ego. Toda la larga cadena de reencarnaciones del ser espiritual en cuerpos humanos a través de sucesivas personalidades, con sus innumerables y complejas acciones, reacciones, forman parte de un proceso que necesita ser completado y todo está regido por la ley de causa y efecto de karma. Esta ley finaliza o bien ya no se generan más cuando la sabiduría ha llegado. Sabiduría es ser con mayúsculas, sin ego. Esto comienza con la toma de conciencia de la ilusión del yo personal. A partir de ahí, en un estado de permanente alerta, la conciencia, con mayúscula, permanece sensiblemente en la unidad, con mayúscula, de la vida, desapareciendo el centro ilusorio del yo con o cual la ley de causa y efecto ya no tiene de dónde asirse, debido a que la acción-reacción necesita de la dualidad sujeto-objeto, la cual con la sensibilidad a la unidad ha llegado a su fin. Cuando el ser humano nada ve de todo esto, culpa por sus desgracias a lo externo a él, culpa a los demás y a las circunstancias o a la mala suerte y suele atribuir a la buena suerte sus aciertos y ganancias. No ve aún que lo externo es proyección o continuidad de su mundo interior. La verdadera liberación de todo karma es la comprensión con mayúsculas y todo lo que es, por rectos medios, ayude a la comprensión con mayúsculas, es lícito y deseable. El camino es aceptar, observar y aprender. Cuando este trabajo es diario y eficaz, incide en capas más profundas, donde la raíz del karma se halla. Esta manera de llegar al karma a través del trabajo interior, que comienza con el autoconocimiento, es posible y sin peligro. Amén. Así es. Bueno, está bien. En eso estamos, profundizando. Pues con esto cerramos. No sé si tengas nada más que decir. Nada más que se haga la luz. Que tenga la luz. Así es. Sí. Listo, pues entonces cerramos esta 53ª conversación a los hombres de la nueva tierra del hombre nuevo por su mensajera Josefina Chacín Buchan, a 16 años de su partida física, desde Ciudad de México, México, hasta el fondo en la Amazonia venezolana, con nuestra amada Ilen Tepa Chacín, quien una vez más nos llevó a esta reflexión con esta bellísima conversación relacionada con lo que ha sido su caminar por esta vida. Pues querida Ilean, muchísimas gracias, te abrazo con el corazón y in Lakesh. Halaken.